Comenzaremos las operaciones activas por el préstamo bancario de dinero. Lo primero que quiero deciros es que dentro de las operaciones de activo hay tres que son especialmente frecuentes en las empresas españolas, sobre todo en las pymes españolas, o por lo menos las que yo más conozco, que son las sitas en la Comunidad Valenciana, que son el préstamo de dinero, el descuento bancario y el contrato de apertura de crédito. En las tres, el CO va a conceder crédito, ¿vale? La función de las tres es de otorgar financiación al cliente, pero la primera diferencia fundamental que hay entre estas tres operaciones es que el préstamo se suele hacer para operaciones más a largo plazo, porque el cliente recibe el dinero íntegramente desde un primer momento, teniendo por tanto que abonar el interés durante el periodo durante todo el periodo acordado, y por lo tanto se utiliza, insisto, para operaciones de financiación a largo plazo. Yo, por ejemplo, en un caso podría ser que la empresa quiere comprar, la sociedad de capitalista quiere comprar una nave industrial y necesita todo el dinero íntegramente para hacer frente a ese desembolso, y asume el que tiene que pagar sus intereses también durante un largo periodo de tiempo. Y luego tenemos el contrato de apertura de crédito, en el cual lo que el banco concede disponibilidad y suelen ser para operaciones a corto plazo, en el que no se sabe, lo veremos después, cuánto dinero se va a necesitar en cada momento. Por eso se acude a esta operación. Y el descuento es lo que le permite a los empresarios el descontar anticipadamente créditos que tienen contra sus clientes, para generar liquidez y poder hacer frente a otros pagos, ¿vale? Bien, centrándonos ya en lo que es el préstamo de dinero, deciros que puede ser definido como aquel contrato en el que una entidad de crédito, porque aquí recordemos, estamos hablando del préstamo de dinero bancario, ¿vale?, en el que se entrega una suma de dinero determinada, obligándosela a quien la recibe a restituir otro tanto de la misma especie y calidad en la época convenido y a pagar los intereses. Por lo tanto, aquí estamos hablando del préstamo bancario de dinero, en el cual, a cambio de la cantidad de dinero que se le entrega al cliente, el cliente tiene que devolver la misma cantidad más unos intereses pactados. En cuanto al régimen jurídico, deciros que el préstamo bancario de dinero es mencionado en el Código de Comercio, pero no cuenta con una regulación expresa. Por lo tanto, ante la ausencia de esta regulación expresa, se ha de acudir al préstamo mercantil ordinario contenido en el artículo 311 y siguiente del Código de Comercio, al que ya nos hemos referido. Aunque también hemos comentado en ocasiones anteriores que el préstamo de dinero, al estar regulado, el préstamo mercantil ordinario, al estar regulado en el Código de Comercio, es dispositivo y, por lo tanto, prevalece el pacto de las partes. Por lo tanto, como esto va a ser regulado por escrito, va a haber un contrato por escrito, la aplicación del Código de Comercio en la práctica es más bien marginal. Deciros también que el préstamo bancario de dinero está regulado aquí, tanto en cuanto no esté regulado en las leyes especiales que ya hemos visto. Es decir, cuidado, aquí estamos hablando, acordaros o si no, os remito a el vídeo relativo al régimen jurídico del crédito. Estamos hablando de la aplicación de este régimen, tanto cuando no estamos ante la ley de crédito inmobiliario, no estamos ante la ley de crédito al consumo. En fin, estamos hablando de una regulación que se aplica cuando el cliente no se encuentra en el ámbito de protección de las normas que hemos visto con carácter previo, y que ofrece un régimen intuitivo fundamentalmente por el ámbito subjetivo. Generalmente estamos hablando, en la ley de crédito al consumo, pues estamos hablando de un consumidor. Y ya vimos también lo relativo a la ley de crédito inmobiliario. Deciros también que estamos ante un contrato mercantil. En este aspecto no hay duda, por una doble vía. Primero, porque el 175, párrafo 5 del Código de Comercio lo considera un acto objetivo,
por lo tanto es un contrato mercantil per se, pero también a su vez la jurisprudencia ha dicho que los contratos bancarios en general son siempre contratos mercantiles. Por lo tanto, no hay duda de la mercantilidad, de la calificación mercantil de este contrato. Bien, en cuanto a las obligaciones, por parte de la entidad de crédito, cumplir con las obligaciones de transparencia de información, ya lo vimos también en el tema anterior, en el cual la normativa de derecho administrativo establece unas obligaciones de transparencia que las entidades de crédito tienen que cumplir. Por lo tanto, no es lo mismo el préstamo mercantil ordinario que el préstamo bancario, porque esta normativa se aplica tanto en cuanto sea el dinero prestado por una entidad de crédito. A su vez, estamos ante un contrato que se configura originalmente como real, pero la práctica bancaria lo ha ido convirtiendo en contrato consensual. Por lo tanto, sí que surge la obligación de entrega de la cantidad al prestatario. En cuanto al otro lado del contrato, el prestatario, ¿cuáles son sus obligaciones? Bueno, en primer lugar, restituir el capital recibido, que es su obligación principal. Bien, esto se debe hacer en un momento pactado, bien de una sola vez, o bien, lo que es más frecuente, a través del cuadro de amortizaciones. Lo normal, lo más frecuente en el mercado es que la entidad de crédito entrega el dinero en un primer momento y a partir de ahí surgen unas cuotas que se tienen que ir pagando según las amortizaciones, donde se indica qué parte va principal y qué parte va intereses. Pero también os digo que, aunque esto sea lo habitual, no quiere decir que no exista el otro tipo de préstamo. Yo también lo he visto en ocasiones en operaciones de refinanciación, etcétera, más veces de lo que yo me imaginaba cuando empecé a explicar esta lección. El banco da el dinero en un primer momento, no se amortiza nada durante todo el periodo de concesión del préstamo y al final del periodo se tiene que entregar todo el principal. A veces incluso el principal y los intereses. No hay obstáculo y digo que en la práctica a veces se hace. También es frecuente que se vaya entregando, se vaya pagando simplemente los intereses y al final se termina de pagar, de restituir todo el capital recibido de una sola. Bien, en cuanto a la restitución del capital recibido, rige el principio nominalista, hay que restituir la misma cantidad numérica o el valor. Se pueden pactar cláusulas de estabilización, aunque digo que lo normal no es esto porque la retribución del préstamo suele ser los intereses pactados y por lo tanto no es habitual que existan cláusulas de estabilización, aunque tampoco nada lo impide. En el contrato suele establecer el cuánto y el dónde. Lo normal, hemos ya hablado, es que suele haber un cuadro de amortizaciones donde suele indicar qué cantidad de los 100 euros, por ejemplo, de los 300 euros o 1.000 euros que se pagan al mes, qué cantidad se aplica al pago de intereses y qué cantidad se aplica al pago del principal. Pero en el caso de que no se estableciera el cuándo y el dónde ha de pagarse, pues acudiría también al régimen general. Si hay una demora de pago, se van a generar intereses moratorios, que serán los pactados. Aquí, normalmente, pues las entidades de crédito suelen establecer unos intereses pues para que sean también un poquito disuasorios. Si no hay pacto, interés legal. Pero yo digo que en la vida práctica yo jamás he visto un contrato que no contemple unos intereses moratorios. También en este tipo de contratos es habitual cláusulas en las que se regula la resolución anticipada. Es una cláusula en la que si vosotros el día de mañana tenéis que enfrentaros a un contrato de estos, tenéis que prestar una especial atención. Bien, son cláusulas en las que se regula cuántos incumplimientos son necesarios para que la entidad de crédito, ante estos incumplimientos reiterados, pueda considerar el contrato resuelto anticipadamente y exigir la totalidad de lo que se debe. Y también una cláusula muy importante en este tipo de contratos son los de cancelación anticipada, es decir, ¿qué sucede si se quiere devolver la cantidad prestada de una manera total o parcial antes de que venza el préstamo? Con esto lo que se trata de hacer es ahorrarse intereses. Por eso es importante saber en qué medida esto se puede hacer y, sobre todo, a qué comisiones está sujeto para saber cuál es su régimen. Os quiero llamar la atención que tanto en los intereses moratorios como en la cláusula de resolución anticipada,
como en la cláusula de cancelación anticipada, ¿vale? Esto, cuando lo hemos visto en la Ley de Crédito al Consumo y en la Ley de Crédito Inmobiliario, aquí hay una regulación intuitiva del cliente. Aquí estamos hablando de préstamos en los que, por ejemplo, por ser un préstamo en el cual la contraparte es una sociedad capitalista, no sé, no se va a prestar esta protección especial. Por lo tanto, el banco aquí tiene muchísima más facilidad para imponer sus condiciones a través del clausurado. La segunda obligación es la de abonar los intereses pactados. Este puede ser fijo o variable, indexado a un tipo de interés público. Luego, a partir de aquí, entra, por aplicación subsidiaria, que hemos comentado antes, los artículos del Código de Comercio que ya vimos en el préstamo ordinario, el préstamo mercantil ordinario. Si no se han pactado intereses, se presume que el préstamo no genera intereses. 315 podrá pactarse el interés del préstamo sin tasa ni limitación de ninguna especie, aunque ya también vimos que se aplica la ley ad carácter. 317 del Código de Comercio, los intereses vencidos y no pagados no devengan intereses, salvo pacto en contrario. Y el 318, que las entregas a cuenta cuando no resulte expresa su aplicación, se imputarán en primer término al pago de intereses por orden de vencimiento y después al del capital. Aquí, insisto, se aplica los mismos arreglos que en el préstamo mercantil ordinario. Luego, además de estas dos obligaciones, que es la principal que hemos dicho, de restituir el capital recibido y el de abono de intereses pactados, ¿vale? También pueden imponerse otras obligaciones adicionales, como puede ser la suscripción de seguros. Y por último mencionar que una cosa es préstamo de dinero y otra cosa es la garantía que el banco puede exigir para la concesión de este contrato. Puede ser que el préstamo de dinero no lleve aparejada ninguna garantía. Yo he visto empresas que son muy solventes y que, por lo tanto, como tienen muchos bienes, el banco no exige ninguna garantía adicional, se concede el préstamo porque la cantidad se entiende que se puede devolver porque los bienes que tienen en activo son más que suficientes y además tienen suficiente liquidez para hacer frente al pago por los recursos por los ingresos que van generando. Pero también puede que este préstamo de dinero vaya unido a una garantía personal, lo normal es pues algún tipo de fianza, es muy habitual, o incluso que vaya unido a algún tipo de hipoteca o prenda sobre algún bien, lo cual no tiene que llevar siempre el que estemos, por ejemplo, ante la Ley de Crédito Inmobiliario, que ya vimos que tenía también sus limitaciones en cuanto a su ámbito de aplicación.